Disculpe. Muy buenos días, estimados estudiantes de historia, ¿no? Historia tercero. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar inicio a las clases del día de hoy, mientras que los alumnos están ingresando, ¿no? Nos hemos quedado, estamos ya en la parte del segundo civilismo, ¿no? Ya estamos prácticamente casi a las finales, ¿no? De lo que vamos a acabar el segundo civilismo. Para irnos a qué? Al plano internacional. No vamos a ir al plano internacional. También, acabando esto, nos vamos a ir al plano internacional. Y mira, profe, pero ¿cómo? O sea, vamos a ver qué es lo que pasaba alrededor del mundo. Alrededor del mundo estaba en la época del imperialismo. ¿Qué pasaba en el primer gobierno de, de Augusto Leguía? Porque, digamos, él tuvo un primer gobierno y después estuvo el oncenio. Sí, después viene el oncenio. ¿No? En su primer gobierno, Leguía asumió el mando presidencial del 24 de septiembre de 1908, reemplazando a José Pardo y Barrera. Este mandato, que sería el primero de Leguía, resultó ser muy turbulento, tanto en el orden interno como en el externo. En el aspecto internacional, afrontó los problemas limítrofes con los 5 países vecinos que, conocedores de las limitaciones materiales que pesaban sobre Perú después de la Guerra del Pacífico, aprovecharon la ocasión para arremeter en demanda de sus pretensiones territoriales. En el orden interno, enfrentó una intentona golpista que dirigieron Carlos de Piérola, hermano de Nicolás de Piérola, y los hijos de este caudillo, Isaías de Piérola y Amadeo de Piérola. Estos acaudillaron a un grupo de descontentos del Partido Demócrata y penetraron sorpresivamente en el Palacio de Gobierno, encontrando a Leguía en su despacho. Los revoltosos le pidieron que firmara su renuncia. Leguía se negó. Entonces los amotinados lo secuestraron y lo llevaron hasta la Plaza de la Inquisición, donde, al pie del monumento a Bolívar, lo conminaron a renunciar por segunda vez. Leguía volvió a negar su renuncia, diciendo firmemente: no firmo. Y como sea, querían que renuncie Leguía, imagínense. Intervino la fuerza pública, que logró rescatar al presidente luego de un tiroteo que mató a más de 100 manifestantes el 29 de mayo de 1909. A pesar de no haber tenido participación en esta revuelta, Nicolás de Piérola tuvo que esconderse ante la persecución desatada por el gobierno. El diario opositor La Prensa fue asaltado por turbas gobiernistas y su director, Alberto Ulloa Cisneros, fue apresado. El gobierno, luego de una severa represión a los opositores, o quienes eran sindicados como tales, impulsó una política de conciliación que se completó con una ley de amnistía dada en 1911. Pero ese mismo año, con motivo de la renovación del tercio parlamentario, se propuso imponer a la fuerza a sus candidatos, utilizando una serie de maniobras, incluida la disolución de la Junta Electoral Nacional. De ese modo, Leguía, de carácter personalista y autoritario, se alejó de su partido. ¿De cuál era? El civil, ¿no? Y conformó su propio grupo de partidarios, llamados civilistas gubernamentales, que controlaron el Congreso y los órganos electorales. En respuesta, el resto de parlamentarios civilistas y de otros partidos liberal y constitucional conformaron el bloque, ¿no?, que hizo una oposición ardorosa al gobierno. En los 2 últimos años de este gobierno se manifestó una aguda crisis económica, motivada por el endeudamiento interno acelerado, los gastos de la defensa nacional y el déficit presupuestal.
Las relaciones con Chile, ya tensas por el problema pendiente de las provincias cautivas de Tacna y Arica, se complicaron aún más con el llamado Incidente de la Corona. Bajo el gobierno anterior de Pardo se había inaugurado la cripta de los héroes de Lima, en honor a los caídos en la Guerra del Pacífico, ocasión en la que el ministro chileno José Miguel Echenique Gandarillas ofreció a nombre de su país una corona de laureles de bronce para que fuera colocada en la cripta. El canciller peruano de entonces consideró que era un deber de cortesía aceptar la ofrenda, pero tras el cambio de gobierno en 1908, el nuevo canciller Melitón Porras rechazó tal homenaje, pues consideraba que no respondía sinceramente a los sentimientos de Chile. En momento en que se atentaba contra los residentes peruanos de las provincias cautivas del sur, el ministro chileno se retiró ofendido a su país, y ante el recrudecimiento de la desalmada política de chilenización en las provincias peruanas cautivas, el Perú rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en 1910. Al mismo tiempo, recrudecieron los conflictos fronterizos con Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Existen indicios de que detrás de todo ello estaba Chile como asusador. Incluso se sabe que este país llegó a proporcionar armas al Ecuador en plena tensión peruano-ecuatoriana del año 1910. Con Bolivia hubo peligro de guerra a raíz del laudo arbitral expedido por el presidente de Argentina, José Figueroa Alcorta, que determinaba la frontera entre Perú y Bolivia. Turbas bolivianas atacaron a la delegación peruana en La Paz y se movilizaron las fuerzas militares de ambos lados de la frontera, pero felizmente se reiniciaron las conversaciones, que culminaron con la firma del Tratado Polo Bustamante, poniéndose de acuerdo ambas partes con la ejecución del lado arbitral. Sí, ¿se acuerdan que, digamos, estaba, que se peleaban por el Amazonas? Pues esa es una de las grandes verdades, ¿no? Se peleaban por, digamos, por la selva peruana, en la cual le íbamos a ceder, pues, ¿no? Con Brasil se fijaron definitivamente los límites en el Tratado Velarde-Río Branco, suscrito entre el canciller brasileño José María da Silva Paranos, de Río Branco, y el plenipotenciario peruano Hernán Velarde, el 8 de septiembre de 1909. Con Ecuador estalló una grave tensión, pues este país se negó a aceptar el laudo arbitral del rey de España, que aún no se emitía, pero cuyo contenido se llegó a conocer, y que aparentemente era contrario a los intereses ecuatorianos. La prensa ecuatoriana inició una violenta campaña para desprestigiar dicho arbitraje. El 3 y 4 de abril de 1910 hubo graves atropellos contra las legaciones peruanas en Quito y Guayaquil. Se llegó incluso a la movilización de tropas por ambas partes, pero la intervención en Estados Unidos, Brasil y Argentina evitó la guerra el 22 de mayo de 1910. Ante la actitud ecuatoriana, el rey de España se inhibió a pronunciar sentencia, por lo que el problema limítrofe quedó pendiente. Con Colombia se llegó a un enfrentamiento armado, a raíz de que tropas colombianas ocuparan la margen derecha del río Caquetá, en territorio peruano, y se negaran a abandonarla. El ejército peruano, al mando del coronel Óscar Benavides, derrotó a los invasores en la Pedrera y ocupó Puerto Córdoba. Sin embargo, en cumplimiento de un acuerdo suscrito en Bogotá días antes de aquel encuentro de armas, el Perú desocupó Puerto Córdoba y reconoció a la Pedrera como puesto colombiano. Entre sus obras destaca, pues, ¿no? Se creó la Compañía de Administradora del Guano en 1909. Se reformó el sistema aduanero con el propósito de producir mayores rentas para el Estado en 1910. Se aprobó la Ley 1378 sobre accidentes de trabajo el 20 de enero de 1911, la primera de las 10 leyes sociales que habían sido presentadas por José Matías Manzanilla al Congreso durante el primer gobierno de Pardo. Esta ley establecía que el empresario es responsable por los accidentes que ocurren en sus obreros y empleados en el hecho del trabajo o esta con ocasión directa de él. Digamos que si antes tú sufrías algo en el trabajo, tú mismo tenías que pagártelo, ¿sí? Tú mismo tenías que pagártelo. Imagínense, digamos, cualquier trabajo, ¿no? Digamos que te cortabas o pues no te doblabas, tú tenías que ir mismo pagarte tu seguro. Y eso, digamos, fue una de las tantas leyes que se proclamó, ¿no? Pero esta vez cambiaron, ¿no? Decretó, ya mira, ustedes, el empleador, o sea, el empresario, va a hacer cargo en horas de trabajo, si les pasa algo, él va a hacer cargo, como cargo que les chocó, pues, ¿no? Pero sí, ahorita sí gozamos, ¿no? Digamos, si pasa algo en tu centro laboral, el mismo, el empresario es el que te paga. Tampoco digamos que te vas a hacer algo ocasional, pues, ¿no? Porque hay muchos que digan, ah, ya,
todo lo cubre el empresario. Se obtuvo un empréstito para que la compañía peruana de vapores adquiriera modernas unidades en 1909. Se dio impulso a la producción azucarera y algodonera. Se buscó el mejoramiento de la producción agraria de la sierra, como la del trigo, la papa, la cebada y el maíz. Se concedió apoyo a los colonos para que explotaran el caucho en la Amazonía. ¿No? El 13 de octubre de 1909, el estudiante limeño Pedro Zulén, mestizo de chino y criollo, fundó en Lima la Asociación Pro Indígena para la defensa de los intereses sociales de la raza indígena del Perú. También en unos hechos memorables, se produjo el sacrificio del aviador peruano Jorge Chávez en septiembre de 1910 en Domodossola, Suiza, luego que cruzara con su avioneta los Alpes. Se produjo el descubrimiento científico de la ciudadela inca de Machu Picchu por el explorador estadounidense Hiram Bigman. Machu Picchu sí teníamos, pero ¿qué es lo que faltaba? Marketearlo internacionalmente, ¿no? Sí sabíamos del conocimiento, ¿no? Sabíamos dónde estaba Machu Picchu y todo ello, pero ¿qué nos faltó? Marketearlo. Eso sí, faltó marketearlo, faltó, digamos, ¿no? Estaba en tal lugar, ¿no? Eso es lo que faltó con respecto a Machu Picchu. O sea, sí, no, sí lo conocíamos, ¿no? Pero los extranjeros no. Por eso, digamos, resultó algo nuevo, algo novedoso. Bueno, ahora como hasta que se convirtió en una maravilla del mundo. También se fundó el diario La Crónica de Lima en 1912 y a la vez se desató los llamados escándalos del Putumayo, dados a luz por una investigación patrocinada por el gobierno de Gran Bretaña, que acusó al próspero empresario cauchero Julio César Arana del Águila de cometer crímenes y abusos contra la población nativa de la zona del río Putumayo. Quien realizó la investigación a nombre del gobierno británico fue el irlandés Roger Casement, cuyo informe dio la cifra espeluznante de 30.000 vidas humanas aniquiladas como consecuencia de la explotación cauchera entre 1900 y 1911. Llegaron al Perú los primeros aviones. Los aviadores peruanos Juan Pielo-Busic y Carlos Tenau realizaron los primeros vuelos en territorio peruano. En las elecciones de 1912, ¿no? Finalizado el periodo presidencial, el gobierno auspició la candidatura de Antero Aspillaga Barrera, pero frente a ella se alzó la candidatura del último momento de Guillermo Billinghurst, quien amparado en su arrolladora popularidad logró suspender las elecciones y trasladar la decisión electoral al Congreso. Si bien a este parlamento predominaban los civilistas y leguistas, estos accedieron a satisfacer el pedido popular. Billinghurst, anticivilista acérrimo, fue así elegido presidente y sucedió a Leguía. En compensación, fue elegido primer vicepresidente Robert Leguía, hermano de Augusto Leguía. Pero ¿por qué? Digamos, ustedes saben, ¿no? Que toda esa votación, ¿no? ¿No? Toda esa votación, pero como no llegaron a la valla, ¿no? Solo los dos, ¿qué hicieron? Que el Congreso vote. Sí, eso es lo que hicieron, que el Congreso vote. Por digamos, ¿no? Ahorita estamos en plenas elecciones, ¿no? ¿Y qué pasaría que, pues, no, no se alcanza, ninguno de los dos candidatos alcanza, y que digan, pues, no, que el Congreso vote? Pues así se dio cuando entró Guillermo Billinghurst. ¿Pero por qué? Ahora nos vamos a enterar, ¿no? Gobierno de Billinghurst. Este gobierno va a durar poco. ¿Por qué? Ahora van a saberlo, ¿no? Guillermo Billinghurst, nacido en Arica el 27 de julio de 1851 y muere en Iquique el 28 de junio de 1915. Fue un político, empresario, escritor y periodista peruano.
Sucedió Augusto Bernardino Leguía Salcedo en la presidencia del Perú y gobernó de 1912 a 1914. Empresario salitrero, amigo de Nicolás de Piero La Villena y miembro connotado de su partido, el Demócrata, fungió como ministro plenipotenciario en Chile, donde firmó el protocolo Billinghurst-La Torre para la realización del plebiscito de Tacna y Arica, lo que no se puso en práctica. Entre 1909 y 1910 fue alcalde de Lima, realizando una vasta labor edilicia y a favor de la clase obrera. Participó como candidato presidencial en 1912, obteniendo una rápida y arrolladora popularidad, a tal punto que cuestionó las mismas elecciones, exigiendo al Congreso de la República a que las anulara, deduciendo una serie de vicios. Los parlamentarios aceptaron tal imposición y acto seguido lo eligieron presidente. Durante su mandato propuso una legislación social moderna, lo que le ganó la posición de los conservadores y tuvo una pugna tenaz en el Congreso, dominado por los civilistas y leguistas, sus enemigos políticos. Se propuso entonces disolver el Congreso y convocar al pueblo para realizar reformas constitucionales fundamentales, lo que motivó que los parlamentarios opositores acordaran vacarlo por incapacidad moral, al mismo tiempo que buscaban el apoyo de los militares. No sé, ¿verdad? Que en este tiempo, digamos, se peleaban, ¿no? Los demócratas, civilistas, los militares. ¿Por qué? Enterado Billinghurst de este complot, reprimió la oposición e intentó formar milicias populares armadas, lo que provocó el levantamiento militar del coronel Oscar Benavides en defensa del Congreso. Billinghurst fue obligado a dimitir y enviado al exilio poco después, falleció en Iquique. ¿Y qué pasó? A ver, vamos a ver con respecto a su primer gobierno, ¿no? Bueno, solo tuvo uno. El 24 de septiembre de 1912, Augusto Bernardino Leguía entregó la banda presidencial a Guillermo Billinghurst, quien asumió para un periodo constitucional de 4 años, que no llegaría a terminar. Su primer gabinete ministerial lo presidió Elías Malpartida, como titular a la vez de la cartera de gobierno. Lo conformaban Wenceslao Valera, Relaciones Exteriores, el general Enrique Varela Vidaurre, Guerra y Marina, Francisco Moreira y Riglos, en Justicia, Fermín Málaga Santolaya, Fomento, y Baldomero Maldonado, Hacienda. Como en ese entonces, al elegirse presidente, no se elegían simultáneamente a los representantes al Congreso, sino que en este se renovaba cada 2 años por tercios. Billinghurst se encontró con un Congreso que tenía una mayoría leguista y civilista que le era hostil. Una serie de choques entre la mayoría del Congreso y el gobierno dieron por resultado la prisión del expresidente Augusto Bernardino Leguía, acusado de conspiración en julio de 1913. Este fue sometido a juicio militar y pocos después fue enviado al destierro a Panamá, donde publicó un manifiesto al país. De allí pasó a Estados Unidos y luego a Inglaterra. Regresaría en 1919 para lanzar nuevamente su candidatura a la presidencia, que daría origen al llamado oncenio. Billinghurst, de temperamento violento y de lenguaje mordaz, e incluso hasta Suez, no logró concertar alianzas políticas, ni los demócratas. Sus anteriores correligionarios le apoyaron. El mismo ni el mismo Pierola, que era su amigo de larga data, solo quedaron a su lado sus propios partidarios y aquellos que simpatizaban con su política a favor de la clase trabajadora. Entre sus cercanos colaboradores destacaban el jurista Mariano Cornejo. Por el contrario, sus opositores eran políticos experimentados, forjados en el civilismo y respaldados por el poder económico. En el aspecto político-administrativo, se creó el Departamento de Madre de Dios, por ley del 26 de diciembre de 1912. Lo componían las provincias de Tahuamanú, Tambopata y Manú. En el aspecto social, a pesar de pertenecer a la oligarquía peruana, Billinghurst reivindicó los derechos obreros, lo que naturalmente le atrajo la animadversión de los elementos conservadores del país y alentó más los reclamos de la clase trabajadora a través de una serie de huelgas. Dio los siguientes decretos a favor de los obreros. El primer decreto sobre la reglamentación de huelgas, el 24 de enero de 1913, en vista de la serie de huelgas que estallaron en Lima y amenazaban con extenderse por todo el país. Él lo proclama y sucede, pues nomás, huelgas, huelgas, huelgas. Sí. La jornada de 8 horas para los trabajadores del muelle y dársena del Callao mediante decreto, ley del 10 de marzo de 1913. Por los decretos del 4 de julio de 1913 se reglamentaron la ley sobre los accidentes de trabajo. De otro lado, entre febrero y marzo de 1913, ocurrieron matanzas de indios en la zona de Chocuito y Azángaro, Puno, bajo el pretexto que intentaban sublevarse contra las autoridades. En realidad,
Los indígenas solo reclamaban el cese de los abusos de gamonales y terratenientes. Este abominable suceso mereció la condena nacional porque la matanza fue premeditada y apoyada por los grandes hacendados. La acción constructiva, ¿no?, del gobierno se manifestó en el fomento de la producción y en la mejora de la legislación del trabajo ante la proyectada apertura del Canal de Panamá al comercio marítimo. Se emprendió una política de mejoramiento de los servicios portuarios, especialmente del Callao. Las mejoras realizadas aumentaron el intercambio comercial y por ende los ingresos fiscales. ¿No? La producción minera alcanzó considerable aumento, sobre todo en lo que respecta a la extracción del cobre y de la plata, aunque se observó una considerable baja en la producción carbonífera. Se creó la Compañía Recaudadora de Impuestos, Sociedad Anónima, mediante ley 1566 del 28 de marzo de 1912. En la cuestión de Tacna y Arica, propició unas negociaciones cablegráficas con Chile, negociaciones Junes-Varela, 1912, cuyo objeto era aplazar la realización del plebiscito hasta el año 1931, política que los opositores del régimen calificaron de chilenizante, pues aparentemente sintonizaba con la prórroga permanente que el gobierno chileno daba a dicho asunto. En realidad, Billinghurst era consciente de que por el momento el Perú no podía enfrentar militarmente a Chile y calculaba que hacia fines de la década de 1920 recién llegaría a superarle, siempre en cuando el país siguiera la senda del desarrollo en paz trazada por Pierola. Solo entonces el Perú podría, con el apoyo de su poder militar, hacer valer sus derechos legítimos sobre sus provincias cautivas, en caso que Chile persistiera en ocuparlas. No obstante, no le entendió así el pueblo, cuyo sentir patriótico se vio afectado. Las negociaciones con Chile no se concretaron. Billinghurst empezó entonces a perder popularidad. De otro lado, el gobierno buscó el acercamiento entre obreros peruanos y chilenos, con la invitación que los organismos sindicales de ambos países hicieran para que recíprocamente grupos de trabajadores acudieran como invitados durante la celebración de las fiestas nacionales de Perú y Chile. Billinghurst fue, pues, el promotor de la acción internacional del obrerismo peruano. En el aspecto educativo, ¿no?, estableció la enseñanza de religión e historia sagrada en las escuelas del país. Se fundó la Escuela de Enseñanza Doméstica, destinada a la preparación de mujeres de escasos recursos económicos, cuya dirección se confió a la Congregación de Monjas de María Auxiliadora. El Museo Nacional recibió notable impulso, al crearse en él una sección dedicada a estudios arqueológicos y etnológicos. Se construyó el ferrocarril de Lima a Chilca. La empresa de agua potable de Lima pasó a administración directa del Estado. Al ocurrir un brote de fiebre amarilla en Iquitos, se dictaron acertadas medidas para su erradicación. Para favorecer a las clases obreras, se inició la construcción de viviendas cómodas y baratas en el barrio de Malambo, según el sistema monolítico Bianchi. Los obreros podían acceder a una vivienda previo pago de una módica suma inicial y moderadas cuotas mensuales. En este año, ¿no?, el 23 de junio de 1913, eh, falleció uno de los líderes, bueno, famosos por ellos, ¿no? Falleció Nicolás de Pierola en su casa de la calle del Milagro en Lima. Sus funerales constituyeron todo un acontecimiento que convocó a una multitud de personas. El mismo presidente Billinghurst se hizo presente e incluso el expresidente Leguía, pese a ser adversario político de los demócratas, o sea, los pirolistas. En las paredes de las calles partidarias, enfervorizados del viejo caudillo, escribieron: Pierola muerto, viva Pierola. Según palabras de Basadre, Pierola dejaba una leyenda, pero que no dejó un partido organizado. Algo así como sucedió, ¿no?, pues con el APRA, ¿no? Sí, lo que sucedió, pues, ¿no?, con Víctor Raúl de allá de la Torre y todos ellos. Sí, porque acá también van a aparecer. Un poquito más adelante no van a aparecer.
Ay, a ver, pero, digamos, Billinghurst llegó a acabar, pues no. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Eso lo vamos a ver, ¿no? Hubo un golpe de Estado en 1914. El gobierno de Billinghurst estuvo marcado por una progresiva confrontación con el Congreso de la República. A ver, dominado por la oposición, el primer enfrentamiento grave ocurrió en octubre de 1913, cuando Billinghurst se negó. Se negó a convocar a la legislatura extraordinaria para que el Congreso pueda aprobar la ley de presupuesto como le correspondía. Billinghurst aprobó dicha ley por decreto, usurpando así una atribución constitucional del Congreso. Como el Congreso seguía mostrándose adverso, Billinghurst decidió disolverlo y luego hacer una consulta plebiscitaria para reformar la Constitución. Como el Congreso seguía mostrándose adverso, Billinghurst decidió disolverlo. Y luego hacer una consulta plebiscitaria para reformar la Constitución. Su idea era hacer que la coincidieran la elección del presidente y la de los miembros del Parlamento, de modo que el primero pudiera disponer de mayoría congresal, a fin de facilitar la labor del Ejecutivo. También buscaba una reforma del proceso electoral, incorporando en ella a la Corte Suprema, que era en ese entonces una institución de mucho prestigio. Inspirador de en todos los planes de carácter avanzado era el talentoso abogado Mariano Cornejo. El conflicto entre Billinghurst y el Congreso llegó hacia un punto más alto. Grupos armados del pueblo aclamaban de noche al presidente. Se dijo incluso que este tenía planeado armar a los artesanos y obreros bilingüistas a fin de tener lista una fuerza de choque para llevar a cabo sus propósitos. Para guardar la formalidad constitucional, un grupo de congresistas reunidos en la casa del diputado Arturo Sores acordaron declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral de su titular, invocando un artículo de la Constitución, así como lanzar un manifiesto de la nación exponiendo el rechazo a los
sistemáticos atentados a la Constitución cometidos por Billinghurst y llamando al pueblo a unirse en la defensa de la constitucionalidad y de la legalidad. Ese documento fue firmado por más de 80 congresistas. Es la conspiración contra el gobierno. Se hallaban además de Osores, el presidente, el periodista que diga, Alberto Ulloa Cisnero, director del diario La Prensa, que hacía oposición al gobierno, el montonero Augusto Durán y los hermanos Javier, Jorge y Manuel Prado Urgarteche, para asegurar la eficacia de la medida que iban a tomar. Los conspiradores iniciaron contactos con los jefes militares, llegando a un entendimiento con el jefe del Estado Mayor del Ejército, coronel Oscar Benavides, porque digamos sería algo ilógico poner, ¿no?, a un civilista o un demócrata ahí, tenían que poner, bueno, para digamos ser parcial, a un militar. Los parlamentarios conspiradores discutieron furtivamente cuándo sería el momento oportuno para declarar la vacancia presidencial, si antes o después de que Billinghurst decretase la disolución del Congreso. Estando en ello, ocurrió una delación de parte de un oficial del ejército, que informó a Billinghurst del complot, iniciándose así la represión gubernamental, 2 de febrero de 1914. Varios políticos y diputados opositores fueron apresados. Se clausuró el diario La Prensa, fue destituido el coronel Benavides de su cargo de jefe del Estado Mayor y se dispuso a armar las milicias populares para que defendieran al gobierno, todo lo cual precipitó los acontecimientos al intervenir las Fuerzas Armadas en defensa del Congreso. En la madrugada del 4 de febrero de 1914 se pronunció la guarnición de Lima. Bajo la dirección del coronel Benavides, el Palacio de Gobierno fue atacado, siendo reducida la Guardia Presidencial tras un enfrentamiento sangriento. Billinghurst fue tomado prisionero, obligado a dimitir y luego deportado rumbo a Iquique. Un hecho lamentable que ocurrió entonces fue el asesinato del ministro de Guerra, general Enrique Varela, acribillado mientras dormía en el cuartel de Santa Catalina. Derrocado Billinghurst, se formó una junta de gobierno presidida por Benavides, con la anuencia del Congreso. Unos meses después, el Congreso eligió a Benavides presidente provisorio. Sí, se formó un complot, un gobierno demasiado tenso. Benavides, el famoso Benavides. Creo que se llama Raimundo, si no me equivoco. Sí, Oscar Raimundo Benavides Larrea. Nació en Lima el 15 de marzo de 1876 y muere el 2 de julio de 1945. Fue un militar y político peruano, presidente provisorio del Perú en dos ocasiones, de 1914 a 1915, designado por el Parlamento bicameral tras el golpe de Estado del presidente Guillermo Billinghurst, y de 1933 a 1939 designado por el Congreso Constituyente. En 1940 se le confirió el rango de Gran Mariscal. A ver, ¿no? Sí, lo derrocaron, bueno, al final lo derrocaron. No, el presidente de la República no era Guillermo Billinghurst, que había sido elegido en 1912 con el apoyo de los movimientos obreros. Ya. Ya, a ver. Enfrentado a la oposición, una
porción significativa del Congreso que obstaculizaba el cumplimiento de sus promesas para con los obreros, tales como las 8 horas laborales, el derecho a la sindicalización y huelga. Billinghurst planeaba disolver el Congreso. Algunos diputados comenzaron a conspirar para deponer al presidente y así mantener el poder concentrado en la oligarquía peruana, y obtuvieron el apoyo del teniente coronel José Urdanibia Guinness, el jefe de una sección del Estado Mayor. Billinghurst intentaba armar a la población para que ésta enfrentara a las Fuerzas Armadas. Los conspiradores se pusieron en contacto con el coronel Benavides, quien aceptó apoyarlos tanto para defender el orden constitucional como, como para evitar una división de las Fuerzas Armadas. El 3 de febrero de 1914, Billinghurst destituyó a Benavides de la jefatura del Estado Mayor del Ejército, hecho que solo sirvió para precipitar el golpe de Estado. En la madrugada del 4 de febrero, la guarnición de Lima, bajo el comando de Benavides, se pronunció contra el gobierno. Las tropas se acercaron a Palacio de Gobierno y se produjeron un corto tiroteo con la Guardia Palaciega, que finalmente se sumó a los sublevados. Benavides obtuvo del presidente Billinghurst una declaración en la que manifestó su voluntad de negociar. Luego de unas conversaciones, Billinghurst dimitió y fue exiliado a Chile, donde murió al año siguiente. Durante la sublevación en el cuartel de Santa Catalina, se produjo el horrendo asesinato del general Enrique Varela Vidaurre, héroe de la Guerra del Pacífico, que fue acribillado mientras dormía. Imagínense dormir y nunca despertar, pobrecito Enrique Varela. Los senadores y diputados reunidos en la tarde del mismo 4 de febrero acordaron otorgar temporalmente el poder ejecutivo a una junta de gobierno de 6 miembros, escogida entre los personeros de los partidos políticos. Ellos fueron José Matías Manzanilla, del Partido Civil Independiente; Rafael Grau, del Partido Civil Leguista, Justicia e Instrucción; José Balta, del Partido Liberal Hacienda, o sea, ministro de Hacienda; Arturo Osores, del Partido Constitucional, para ser ministro de Gobierno; y Benjamín Boza, del Partido Demócrata, como ministro de Fomento, y como presidente de la Junta, el coronel Benavides. La Junta de Gobierno debía encargarse del mando mientras que el Congreso Nacional resolviera lo conveniente al ejército del Poder Ejecutivo. Y miren, justo acaba de chocar con la Primera Guerra Mundial. Hubo quienes sostuvieron que el poder debía asumirlo uno de los vicepresidentes Billinghurst, Roberto Leguía o Miguel Echenique. Tras arduas discusiones, el 15 de mayo de 1914, el Congreso nombró a Benavides presidente provisorio con la misión de convocar a elecciones. El 17 de diciembre de 1914, Benavides obtuvo el ascenso a general de brigada. Durante los 18 meses de su gobierno, Benavides restauró el orden y la estabilidad políticos. Con respecto al personal de sus gabinetes ministeriales, Jorge Basadre escribió, ¿no? El general Benavides reveló ser cauto y equilibrado al escoger a sus colaboradores. La presidencia del Consejo de Ministros la ocuparon sucesivamente, ¿no? El general Pedro Muñiz Sevilla, el contraalmirante Meliton Carvajal Ambulodegui, Aurelio Sousa y Matute, Germán Schreiber Waddington y Carlos Isaac Abril Galindo. Entre sus obras destaca, ¿no? Enfrentó el problema monetario. Desde 1901, el Perú tenía una sólida moneda de oro, la libra peruana, a la par con Londres, como decían con orgullo los peruanos. Pero a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, como les dije, había iniciado en 1914, Primera Guerra Mundial, el temor obligó a la población a esconder las monedas de oro y a retirar sus depósitos en los bancos. Hubo pues la amenaza de una brusca parálisis económica. Se recurrió entonces a la emisión de billetes fiscales con el nombre de cheques circulares, por ley número 1968 del 22 de agosto de 1914. Eran monedas de papel por valor de 1,5 y 10 libras peruanas, cuya emisión según dicha ley no podía exceder de 1.100.000 libras y respaldadas en un 35% por el oro guardado en los bancos. En octubre de ese mismo año se dio otra ley por la cual se autorizaba ampliar dicha emisión hasta 2,5 millones de libras, rebajándose hasta 20%. De la emisión de la garantía mínima de oro, se estipulaba que tales cheques circulares se retirarían del mercado 6 meses después de finalizada la Guerra Mundial, pero la moneda de oro desapareció prácticamente de la circulación, instaurándose desde entonces el régimen del papel moneda. Se trató del problema, ¿no?, de la Brea y Pariñas, uno de los más negros episodios de la penetración imperialista en el Perú. La compañía británica London Pacific explotaba ese yacimiento de petróleo, habiendo serios indicios de que se beneficiaba a las más pertenecientes de las reconocidas en el papel, por lo que se había ordenado una remensura de 1911, que fue retratándose hasta el gobierno de la Junta de Gobierno, expidió una resolución ordenando llevar adelante dicha remensura o medición de las propiedades explotadas. Bueno, como se llega a acabar el tiempo, vuelven a ingresar, ¿no? Vuelven a ingresar para la segunda parte de historia. No, sí, acaba de aparecer, que falta.
Hace 10 minutos. Ya, a ver. Vuelven a ingresar, ¿no? Con el mismo link, que se les dio, ¿no? Que se les envía en su grupo. Vuelven a ingresar, ¿no? Que el tiempo es a veces corto para la segunda parte. Sí, el Zoom a veces me da. Aunque a veces me ha ocurrido que me dieron tiempo libre, no sé por qué. En serio.